tienen una participación los niños y no quiero alargarme mucho, pero no sé últimamente qué me pasa. Normalmente cuando yo preparo las predicaciones suelen ser 4 hojas, 2 por delante y por detrás. Últimamente están saliendo 5, quizás ya lo habéis notado que me alargo, no sé si tiene que ver con la edad, pero hoy que tengo que ser rápido he traído 6, así es que no sé cómo lo voy a hacer, espero que no sea demasiado largo. Hoy quiero hablaros de Abraham. Conocéis a Abraham, ¿verdad? Es un personaje muy conocido. Le llamamos el padre de la fe. Para los judíos fue el fundador de su pueblo, de su nación. Fue el de ellos. Él recibió las promesas de la tierra prometida. Recibió promesa de que sería padre de una nación muy grande. Y también recibió promesa de que sería bendición para todas las naciones. Sabemos que esta última promesa se cumple en nosotros hoy en día. Probablemente ninguno de los que estamos aquí seamos judíos, pero pertenecemos al pueblo de Abraham por la fe. Su vida está llena de ejemplos de fe, pero también está llena de tropiezos, está llena de fracasos en su conducta. Fue llamado en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, y salió de su pueblo, del lugar donde había nacido, había vivido toda su vida. Salió de allí, varias etapas, fue cambiando de lugar, dirección a la tierra que el Señor le había prometido. Pero también, cuando estaba en la tierra que el Señor le había prometido, tuvo problemas y se fue de allí, y fue a Egipto. Allí, además, escondió quién era él y quién era su esposa por mí. Así es que vemos que a veces actuó muy bien, dando muestras de gran fe, a veces fracasó. Esa es nuestra experiencia también, ¿verdad? El hijo prometido, el hijo de la promesa, no llegó, y Abraham iba envejeciendo, y Sara también. Así es que decidieron echarle una mano a Dios. Quisieron ayudar a Dios. Y entonces Abraham se acostó con la criada de Sara. Y de ahí nació Ismael. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años, nació Isaac, el hijo de la promesa. Todas estas luchas, podríamos hablar mucho más de Abraham, pero esto solo es la introducción. Todas estas luchas, todos estos aciertos en fe y estos fracasos de Abraham le estaban preparando para el episodio que vamos a ver hoy y que es el más conocido, quizás, de la vida de Abraham. Cuando Abraham decide ofrecer a Isaac, su hijo, en sacrificio al Señor. Este episodio lo encontramos citado varias veces, en varios lugares, en la carta de los Hebreos, en la carta de los Romanos, en Santiago, en lugares del Nuevo Testamento es citado para hablarnos de la fe, para sentar doctrinas importantes en cuanto a la fe cristiana. Así es que vamos a leer este capítulo 22 de Génesis, os invito a que me acompañéis. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Es un texto, yo estoy seguro que muchos ya lo conoceréis, pero vamos a estudiarlo un poquito en esta mañana. Dice: aconteció después de estas cosas, en Génesis 22 y versículo 1, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: «Padre mío». Y él respondió: «Heme aquí, mi hijo». Y él le dijo: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y respondió Abraham: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: «Abraham, Abraham». Y él respondió: «Heme aquí». Y dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo. Y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Bueno, hasta aquí la lectura. Empieza diciéndonos que Dios probó a Abraham. La idea no es tanto descubrir la fe de Abraham, porque Dios ya sabía que Abraham tenía fe. Abraham había dado muestras de su fe ya. La idea es perfeccionarla. La idea es hacerla crecer. La idea es llevarla hasta lo máximo. Esta misma palabra, probó, la encontramos en otros lugares. Por ejemplo, en Deuteronomio 8:16, refiriéndose al pueblo de Israel, el Señor les dice: yo soy el que te sacó de Egipto, el que te cuidó en el desierto, el que te sacó agua de la roca de pedernal, el que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y dice al final de toda una lista, yo solamente he leído algunas cosas, dice: afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Ese es el objetivo de la prueba cuando nos viene. Ese es el objetivo que el Señor tiene cuando nos viene la prueba. Perfeccionar nuestra fe, probarnos, pero para hacernos bien. También en la primera carta de Pedro encontramos esta palabra que se repite y dice que nuestra fe tiene que ser puesta a prueba. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí encontramos de nuevo esta palabra, prueba. Se prueba nuestra fe. No se prueba para machacarnos, se prueba para perfeccionarla, para que alcancemos el resultado de esa fe, para que alcancemos la salvación de nuestras almas. Veamos la prueba en sí mismo, hermanos. ¿Cuál es la característica? ¿Qué es lo que se le está pidiendo a Abraham que haga?
Se le dice que se desprenda de su hijo, que lo ofrezca en holocausto. ¿Sabéis? Había varias clases de sacrificios, pero el sacrificio del holocausto era el sacrificio que se quemaba, lo que se ofrecía en sacrificio se quemaba del todo. En muchos sacrificios se ofrecía el sacrificio, pero luego se comía, se disfrutaba de eso. El holocausto no era así, el holocausto era ofrenda quemada, hasta el final se consumía del todo. Así que lo que el Señor le está pidiendo a Abraham es que renuncie del todo a su hijo. Y fijaros, cuando le dice el Señor a Abraham, le habla de su hijo, le dice, lo podemos ver aquí en el versículo 2, dice, toma ahora, y fijaros, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. A veces pensamos, el Señor me está pidiendo cosas que, ¿cómo me puede pedir esto, no? Y dudamos si es que el Señor realmente nos pide esto. Pero fijaros, el Señor no deja ninguna duda en este caso. Le dice, tu hijo. Y entonces le dice, tu único. Uf, tu único hijo. Esta palabra único en el Nuevo Testamento, que no está escrito en arameo, sino en griego, se traduce con unigénito. Tu unigénito. Y entonces le dice Isaac. ¿Sabéis? ¿Recordáis lo que significa Isaac? Isaac significa risa. Y viene de lo que dijo Sara cuando nació Isaac. Dice, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Isaac era, y el mismo nombre lo dice, ¿no? La alegría de la casa, como son muchas veces nuestros hijos, o como son casi siempre nuestros hijos. La alegría del hogar. Ese era Isaac. Y le dice finalmente otra cosa, a quien amas. A quien amas. Por si había alguna duda, le dice, yo sé que tú amas a tu hijo. Es eso lo que te estoy pidiendo. Es ese el que te estoy pidiendo. No hay ninguna duda sobre lo que Dios está pidiendo. ¿Sabéis? Esta es una de las primeras veces que en la Biblia se habla de amor. Y se está refiriendo al amor que Abraham tenía por su hijo. El global de esta descripción nos deja bien claro que no había ninguna duda en cuanto a lo que había que hacer, en cuanto a lo que Dios estaba pidiendo. Pero también podemos decir una cosa, no había ninguna duda de que Dios conocía los sentimientos de Abraham. Vivimos en una época en que se da mucha importancia a los sentimientos. Siempre estamos hablando de sentimientos. Y cuando leemos el texto de hoy, nos sorprende que en ningún momento se nos hace ninguna referencia a lo que Abraham sentía. Ahora yo os pregunto, casi todos los que estamos aquí, excepto algunos jóvenes, somos padres. ¿Podéis imaginaros lo que sentía Abraham? ¿Os lo podéis llegar a imaginar? Lo que Abraham sentía. Y Dios le dice, yo sé que tú amas a tu hijo. Yo conozco esos sentimientos. El texto de hoy nos habla de una manera muy especial de Jesús. Nos habla de Cristo. Nos habla de ciertas características que encontramos en Isaac, pero que también las encontramos en Jesús. Fijaros, tu único al que amas. Así es como Dios describe al hijo de Abraham. Y no es como Dios describe a su propio hijo. Dice, el Hijo de Dios, el unigénito, la misma palabra de Dios. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O el versículo más conocido de nuestras Biblias. ¿No habla del amor de Dios por su Hijo?
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿No es esto lo mismo que siente Dios por su Hijo, que lo mismo que sentía Abraham? Cuando nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos pone el ejemplo de que entregó a su Hijo, lo que más amaba. Ese versículo nos habla del amor de Dios por nosotros, pero también nos habla del amor del Padre por el Hijo. Así que podemos decir claramente en esta mañana que Dios le pide a Abraham algo muy difícil, pero Dios no le pide a Abraham algo que él mismo no está dispuesto a hacer. Dios le pide a Abraham lo mismo que él hizo. La semana pasada hablábamos de la obediencia, ¿verdad? ¿Recordáis? ¿Alguien se acuerda del mensaje de la semana pasada? Si no os acordáis, luego lo miráis en YouTube otra vez, que está ahí. Felipe y el etíope, cómo Felipe obedeció, ¿verdad? Pero este caso de hoy se nos antoja más difícil, ¿verdad? La obediencia de Abraham se nos hace más difícil. Con todo, el versículo 3 nos habla claramente de esto. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Se levantó muy pronto. Cuando leemos esto pensamos, bueno, seguramente no pegó ojo en toda la noche. ¿Verdad que lo pensamos? Pero el caso es que se levantó muy pronto, preparó todo lo necesario para el viaje. Algo rápido, un viaje de ida y vuelta. No era un movimiento de toda la casa, solamente iban a ir ellos. Y fijémonos que no le dice nada a Sara. Obedece al Señor sin ni siquiera decírselo a Sara. Solamente toma a esos 2 siervos, que ellos tampoco saben lo que van a hacer, a su hijo, a su único, a su amado, a Isaac, y se van. Él mismo cortó la leña para el sacrificio. Era el jefe de la casa. Podía habérselo mandado a cualquiera, pero él mismo lo hizo. Porque era diligente, porque asumía su responsabilidad. También Dios es diligente, ¿sabéis? El sacrificio de Jesús llegó en el momento oportuno, pero Dios lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Dice en 1 de Pedro 1:20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Vemos cómo en este texto encontramos muchas similitudes entre lo que Abraham hizo y lo que Dios hizo. La determinación de Abraham es impresionante. A mí me impresionaba cuando lo leía. Os tengo que reconocer que a veces, por momentos, hasta me daban ganas de llorar al estudiar este texto. No solo reacciona rápidamente y con diligencia a lo que Dios le pide, sino que viaja durante 3 días. Pensar por un momento lo que pasaba por la mente de Abraham en esos 3 días. Caminando al lado de su hijo, su único, su amado. Si estuvieseis en la misma situación, ¿qué pasaría por vuestra mente esos 3 días? Lo veremos en la próxima sección. Pero es fácil pensar que había pena, ¿verdad? Es fácil dejarnos llevar por la pena, por la amargura, por la decepción. Pensar, Dios no es lo que yo esperaba. Dios me ha decepcionado. En la época de Abraham era normal que se ofreciesen hijos a los dioses en sacrificio. Pero nuestro Dios es diferente, ¿no? ¿Debía pensar Abraham o no? ¿Me habré equivocado al decidir seguir al Dios de los cielos? En un libro que estaba leyendo, Stuart Park, un autor, nos dice
algunos de los rasgos que él detecta en el carácter de Abraham en este texto tan escueto. Nos dice que es metódico, que preparó todo lo necesario para el sacrificio. Nos dice que es precavido, porque no dio el aviso a su esposa, ni encargó la leña a los criados. No quiso que nadie supo lo que iba a suceder, para que nadie pudiese impedirlo o para que nadie pudiese convencerle de lo contrario. Se ve un carácter confiado por lo que dice a sus criados y por lo que dice a su hijo. Deja a los criados allí y dice, él, el muchacho y yo vamos y volveremos. Qué carácter más confiado. Hijo mío, el Señor se proveerá de un cordero. Qué cariño se ve ahí con su hijo. Y finalmente se ve un carácter resuelto, un carácter decidido. Llega al lugar, construye el altar, prepara todo lo necesario y agarra el cuchillo. Esa es la fe de Abraham, que actúa. Porque, ¿sabéis? La fe actúa. En Santiago, refiriéndose a este texto, como os decía al principio, dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cómo vemos la fe de Abraham en este texto? Lo primero, el primer punto que yo veo: yo y el muchacho volveremos, dice. Eso es fe. Abraham estaba convencido de la promesa de Dios. La promesa de Dios era el nacimiento de Isaac y que de Isaac vendría descendencia. En Hebreos nos explica, antes os decía, veremos en la próxima sección lo que pensaba Abraham. En Hebreos nos explica lo que pensaba Abraham. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Eso es lo que pensaba Abraham, que Dios podía levantar a Isaac de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. No tenemos constancia en ningún lugar de los textos anteriores al que hemos leído hoy de que se hable de resurrección. Es una idea nueva, pero Abraham era capaz de pensar que Dios podía hacer algo que nunca había hecho. Abraham ve a Dios de esta manera, que siempre nos puede sorprender. Pero el texto de Hebreos nos da una sutileza que nos hace que Isaac se parezca aún más a Jesús. Fijaros lo que dice. Dice que Abraham ya había ofrecido a Isaac en su corazón, ya le había entregado. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y esperaba retornarlo, tenerlo de retorno. Dice: de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Es decir, Abraham aquellos 3 días no iba a ofrecer a Isaac, iba a recuperar a Isaac, iba de camino a recuperarlo de vuelta. Así es que vemos de nuevo la similitud con Jesús, ese que murió y resucitó al 3er día. Otra de las muestras de Abraham, de la fe de Abraham: el Señor se proveerá de cordero. Es esta frase, se la dice a su hijo, a su único, a su amado. El Señor se proveerá de cordero. Y este es el resumen de la Biblia, hermanos. Este es el resumen de toda la Biblia. El Señor
provee una solución. El Señor nos provee de un cordero. ¿Sabéis quién es, verdad? Otra similitud con Jesús. Abraham lo veía a lo lejos, pero Juan, el Bautista, nos dice quién es el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra muestra de la fe de Abraham. Edificó un altar y tomó el cuchillo. Abraham tenía todo lo necesario. Lo tenía todo preparado. No olvidó nada. Podía haber llegado al lugar y decir: anda, pues ahora no tengo cuchillo, ahora no tengo fuego para el sacrificio. Pero no olvidó nada. Estaba determinado a llevar el sacrificio hasta el final. Pero pensemos por un momento en algo que no nos dice el texto explícitamente, pero que podemos ver. ¿Sabéis qué edad tenía Abraham aquí? ¿Alguien lo sabe? No lo sabemos exactamente, pero sabemos que cuando nació Isaac tenía 100 años. Así es que tenía más de 100 años. Los comentaristas dicen que Isaac no era un niño aquí, como muchas veces pensamos, e incluso los que hemos visto lecciones de escuela dominical, a veces se le dibuja como un niño, ¿verdad? Probablemente Isaac fuera un joven, no tanto un niño. Pensar que él carga con toda la leña, es decir, era un hombre robusto, fuerte, y lleva él la leña que Abraham no puede llevar. Algunos comentaristas dicen que seguramente tenía 33 años, yo no lo sé, pero sería otra similitud con Jesús. Pero en cualquier caso, sin ponerse de acuerdo en la edad exacta, todos los estudiosos de la Biblia dicen que era un joven, no era un niño, era un hombre joven. Así es que podemos imaginar a un viejo de, pongamos que si Isaac tenía 20 años, Abraham tenía 120. Si Isaac tenía 15, Abraham tenía 115. Ahora, ¿podéis imaginaros a un viejo de 115 años o de 120 años sujetando a un joven de 20 o de 15? No, ¿verdad? Si Isaac hubiese querido escapar, ciertamente lo hubiese podido hacer. Pero Isaac compartía la fe de su padre y se ofrece voluntariamente, igual que Jesús, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En estos actos encontramos una y otra vez la figura de Cristo. Vemos a Isaac cargando la leña, igual que Jesús cargó la cruz. Vemos a Isaac ofreciéndose voluntariamente para ser sacrificado. Y finalmente vemos un concepto también muy típico, que hablamos mucho de él, y es el concepto de la sustitución. Hablamos de que Jesús nos sustituyó a nosotros, sufrió nuestro castigo. Y aquí encontramos este cordero que aparece para sustituir a Isaac, igual que Jesús nos sustituyó a nosotros. Otro ejemplo más de la similitud entre Jesús y la historia de Abraham. Las promesas de Dios siempre tienen una parte que no nos gusta, y es que exigen de nosotros algo. A Abraham se le había prometido, pero se le exigió salir de su tierra, ir a donde debía de ir. Y en este caso se le exigió entregar a su hijo. Así es que el Señor, cuando termina este episodio, renueva su promesa y dice: como tú has hecho tu parte, Abraham, yo haré la mía. La tentación para Abraham era aferrarse a la promesa, pero no cumplir su parte. Eso nos pasa a veces, tenemos que reconocerlo. ¿Quién de nosotros no quiere que el Señor le bendiga? Todos queremos que el Señor nos bendiga, ¿sí o no? Pero muchas veces no cumplimos nuestra parte de obediencia.
Queremos más las bendiciones de Dios que al propio Dios. Deseamos más lo material que al Señor. Es precioso disfrutar de la familia, de las bendiciones materiales, de la creación o de aquello que te guste más disfrutar. Es precioso disfrutar de todo eso. Pero lo más importante no puede ser nada de eso. Lo más importante tiene que ser nuestra relación con el Señor. Dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿A quién de nosotros no le gustaría que cuando hablen de él digan fue amigo de Dios? Abraham esperaba una promesa, nosotros también. Hebreos nos dice que por la fe Abraham, cuando obedeció para salir del lugar que había recibido como herencia, salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo mismo que esperamos nosotros. Esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, nos dice en Apocalipsis. Allí no necesitaremos de nada. Reconozco que a menudo pensamos en la fe como un sentimiento, como algo que sentimos, pero la fe no es esto. La fe es actuar. La fe es obedecer. La fe es creer en Dios, en que lo que nos manda es lo mejor. Cuando no obedecemos lo que Dios nos manda es porque creemos que hay otra cosa que quizás sea mejor. Pero la fe es creer que lo que Dios nos manda es lo mejor. Ya termino. Ya hace un rato que tendría que haber terminado porque ya veo por allí a los niños. Pero me perdonáis un minutito más. Nos es fácil, ¿verdad? A los que somos padres o madres, empatizar con Abraham. Entender toda la carga de sentimiento que había esos 3 días en su corazón. Quizás alguno incluso llegamos a pensar que Abraham estaba loco por hacer algo así. ¿Podéis sentir el alivio que sintió Abraham cuando el Señor le llama y le dice, Abraham, Abraham? Fijaros que se repite 2 veces, una llamada de urgencia, una llamada de importancia. Abraham, Abraham, no hagas nada al muchacho. ¿Podemos sentir ese alivio? ¿Podemos empatizar con Abraham? ¿Podemos entenderlo? Pero me gustaría que en esta mañana llevásemos esto un poquito más allá y empatizásemos con el propio Dios, que no escuchó ninguna voz, sino que entregó a su Hijo hasta el final. Abraham tenía un hijo desde hacía unos pocos años. Dios llevaba toda la eternidad con el Hijo, en comunión perfecta. A Abraham se le pidió algo a cambio de una promesa. A Dios nadie le pidió nada, ni tenía nada que ganar con ello. Abraham necesitaba perfeccionar su fe, aprender cosas, pero Dios no necesitaba de esto. Solamente me queda pedirte en esta mañana, si aún no lo has hecho, que reconozcas el regalo que Dios nos hizo por medio de la muerte de su Hijo. Porque al final, tal como os decía, Dios no tenía ninguna necesidad. Los que teníamos la necesidad somos nosotros. Los que debemos recibir ese regalo de parte de Dios somos nosotros.
Y me gustaría que en esta mañana, todos los que estamos aquí, podamos decir que hemos recibido este regalo, que hemos aceptado el sacrificio de Jesús por nosotros. Ahora que podemos llegar a entender un poquito quizás el dolor del corazón de Dios al entregar a su propio Hijo, podemos llegar a entender de tal manera nos ha amado Dios, de esta manera, que está dispuesto a sufrir tal dolor por amor a nosotros. ¿Vamos a despreciarlo? Que el Señor os bendiga.